Buenos días a todos. Bueno, vamos a ponerle un poco de onda también, como decía Nacho esta mañana, un gusto saludarlos. Soy Melina Campanella, soy Head of Sales de ICOM. Vi muchas caras conocidas afuera, así que un gusto estar aquí junto al equipo de Fenicia también. Hoy me toca hablar acerca de estrategias de conversión omnicanal a través de marketing y personalización, potenciando el uso de tu mayor tesoro, tus datos. Esta frase es robada, se la robé a Leo, pero la usé también porque me parece importante todo esto que venimos hablando hace muchos años de realmente darle la importancia de valor que tiene cada uno de los datos. Fíjense cómo Fenicia ya me spoileó la presentación, pero pusieron un QR acá justamente para capitalizar datos, ¿no? Me están spoileando un poquito, pero vamos a empezar también con esta frase de conversión omnicanal. Esta frase que es súper marketinera y la palabra omnicanalidad, que cada uno de ustedes seguramente en sus equipos las mencionen, cuando arman las estrategias de marketing, las estrategias de e-commerce también, y empezamos a hablar justamente de la omnicanalidad. Pero básicamente, ¿qué es la omnicanalidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos preguntamos todos los días desde qué es lo que tenemos que hacer? Y muchas veces nosotros presentamos gráficos omnicanales como estos, gráficos omnicanales en donde vemos 10, 15 puntos de contacto con el consumidor, con el desafío que tenemos como empresa de poner al consumidor en el centro, de poder realmente brindarle la mejor experiencia, de ver en todos estos eventos de marketing que nos vamos con la cabeza así, de decir, ¿cómo hago para orquestar 10 canales de comunicación y brindarle la misma experiencia a mi consumidor en cada uno de ellos? Es un desafío muy fuerte, muy grande, y no sé si la mayoría de ustedes lo está logrando, pero porque muchas veces nos ponemos expectativas enormes que luego no podemos cumplir. Entonces, vengo a traerles esta frase que tiene que ver con lo que es para mí o lo que es para nosotros desde ICOM la verdadera. No digo que tengamos la verdad absoluta, pero nuestra verdad acerca de lo que es la omnicanalidad, que básicamente tiene que ver con el arte de orquestar la data y los puntos de contacto con el consumidor de manera eficiente para brindar una experiencia unificada. Quizás no es esto que estamos viendo acá. Ay, me fui para atrás. Quizás no es esto que estamos viendo acá. Y tiene que ver con esta pregunta que les hago a ustedes. Entre todas las expectativas que tenemos y lo que nos ponemos como desafío dentro de las marcas cuando venimos a eventos, cuando vemos lo que están haciendo grandes players del mercado, lo que está haciendo nuestra competencia a nivel regional, lo que tengo para proponerles hoy es entender cuál es la verdadera omnicanalidad para cada uno de ustedes y cuál es el desafío real al cual puedo llegar dentro de mis compañías. Y para esto les traigo un caso real con el que me encanta trabajar, que realmente tiene que ver con un caso que muchas veces es caso de éxito porque hacen todo bien y porque justamente trabajan en entender que el desafío omnicanal es el desafío omnicanal que tienen ellos como realidad. Que tienen ellos como realidad entendiendo su propio y armando su propio ecosistema omnicanal. El ejemplo que tengo para contarles es el de Rusty, que seguramente estén por aquí, así que después, Fío, me vas a dar tu feedback, y tiene que ver justamente en cuáles son nuestros puntos de contacto para Rusty, para cada uno de ustedes dentro de sus compañías. No tiene que ver con ese gráfico enorme que muchas veces mostramos y que muchas veces obviamente lo hacemos para marcarles el rumbo de hacia dónde hay que ir, sino que tiene que ver con poder encontrar este propio ecosistema que nos permita llevar o llegar a cada una de las realidades de las compañías. Rusty crea su propio ecosistema digital, ecosistema omnicanal de esta manera, ¿no? Un punto de venta físico o varios puntos de venta físico, redes sociales, el e-commerce en Fenicio, vía pública, en donde también tenemos canales de contacto offline con nuestro consumidor. Y eso tiene que ver con la omnicanalidad y eso está relacionado directamente con la omnicanalidad de la marca.
Entonces, la manera en la cual somos omnicanales depende de la integración de nuestra propia data y nuestros propios puntos de contacto. No se vayan de estos eventos pensando que tienen que hacer todo lo que está haciendo la competencia o todo lo que le decimos las empresas que quizás planteamos un mundo ideal. Empecemos por la realidad, empecemos a dar pasos firmes con todos los recursos que tenemos internamente. Y la pregunta que muchas veces me hacen es ¿cómo lo implemento? ¿Cómo podemos pensar una estrategia de omnicanalidad de esta manera en la cual pueda ser real, no sea algo inalcanzable? Para eso les traje un timeline de cómo me lo imaginaba y pensando un poco de esta presentación de algo que se puedan llevar de hoy para sentarse con sus equipos y empezar a hacerlo en sus oficinas, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con un timeline en donde armaría una propuesta de omnicanalidad o un ecosistema de omnicanalidad en donde empieza con lo mismo que acaba de empezar este evento, con una captura de datos, con capitalizar los momentos en los cuales estamos cercanos a nuestro consumidor, de poder comprender cuál va a ser el momento en el cual está decidido a brindarnos los datos, poder entender quiénes son esas personas que están dentro de nuestra base, que están dentro de nuestro mundo en algún punto, ¿no? Y a partir de esa segmentación poder crear una propuesta de valor específica para cada segmento, impactándolos a través de canales de alta rentabilidad con objetivos cuantificables y medibles y, por supuesto, medir la experiencia. Es un montón, ¿no? Seguramente que sí, pero les voy a traer esto que me dijeron una persona que llamé cuando estaba pensando las ideas para armar esta presentación unos días antes del evento y me dice esto que quizás ustedes se sientan relacionados o se sientan identificados. Cuando vamos a los eventos todo parece tan fácil y cuando llegamos a la oficina no podemos implementar absolutamente nada. Así que lo que les traigo es un plan de acción para que se lo lleven y lo podamos implementar en poquito tiempo, pero de manera eficiente. Lo primero que tenemos que hacer es esta captura de datos y creo que también spoilearon a Rusty en este sentido. Fíjense qué interesante cuando podemos convertirnos en estos monstruos que están desesperados por la data, en donde cualquier momento, y creo que Fenicio hace esto, ¿no? En algún punto nos lo acaban de demostrar, estamos todo el tiempo tratando de capitalizar un dato. Y Rusty también lo hace. Fíjense cómo hicieron una presentación, creo que en este mismo teatro, una presentación acerca de la marca nueva, en donde aprovecharon la ocasión y el momento de distensión, un momento en el cual tenían un contacto con su consumidor y pusieron el QR. No aquí, lo pusieron en el POP, podría haber sido una buena idea que podrían haberse robado. Tienen creatividad en cada uno de esos formatos offline y generan acciones medibles y cuantificables. Muchas veces esto es simple, poner un pop-up dentro de lo que es un sitio de e-commerce y capitalizar datos, pero ¿por qué no lo hacemos en el punto de venta físico? O como lo hizo también Carter's, que es un caso de éxito que me encanta, en donde no pusieron un QR al lado de la caja registradora. Básicamente tenías que pedirle permiso al tótem para poder ingresar a la tienda. Si no dejabas tu dato era muy difícil ingresar a la tienda. Fíjense, si ustedes se ponen a pensar hoy que la mayoría de ustedes tienen muchísimas tiendas físicas, ¿cuánta gente pasa en un mes, en un día, en una semana por sus tiendas? Si pudiéramos capitalizar tan solo el 1% de esos datos, ¿cómo haríamos un incremento en nuestra base de datos, no? Capitalizar tráfico online, que creo que la mayoría de ustedes lo hace. ¿Y por qué lo hacemos en el punto de venta online y no lo traspolamos al punto de venta físico? Que muchas veces se da esto dentro de la omnicanalidad. Generamos acciones espectaculares que funcionan en el online y no podemos traspolarlas al punto de venta físico y viceversa. Su propio ecosistema omnicanal tiene que ver con esto. Tiene que ver con integrar los datos de manera eficiente, de manera automatizada, porque la omnicanalidad, lo decíamos antes, no tiene que ver solamente con orquestar los puntos de contacto hacia el consumidor. Tiene que ver con integrar y entender la data al mismo tiempo que orquestamos esos puntos de contacto. Y ahora la pregunta seguramente será ¿por qué no estoy invirtiendo en esto? Y tengo una respuesta para darles.
La mayoría de las empresas no invierten en estas acciones porque no tiene o creen que no tiene una relación directa con la conversión y la monetización. Si ustedes van a pedir como equipo de marketing, equipo de e-commerce, presupuesto al directorio, seguramente la pregunta sea, bueno, ¿cuánto voy a recuperar? ¿Cuánto dinero voy a ver en ROAS, por ejemplo, que es una métrica que todos nosotros conocemos y utilizamos constantemente? Y la realidad es que esto sí tiene una relación directa. Y les traje una ecuación que pensamos con Leo o cuando estábamos haciendo esta presentación de cómo podemos demostrar que realmente hacer una capitalización de datos, incrementar nuestra base de datos, tiene una relación directa en la monetización. Y trajimos una ecuación muy simple. Si nosotros generamos acciones de incremento de base de datos y logramos un incremento del 50%, y son acciones reales, Carter con esa acción incrementó un 80% su base de datos en 15 días. Con una tasa de conversión del 10%, estamos generando directamente un 5% de incremento en primeras ventas. En primeras ventas, que los esfuerzos de marketing tienen que estar dados en convertir en convertir esas ventas a través de la segmentación y el entendimiento de la base de datos en compras recurrentes en el tiempo. Fíjense cómo podemos fácilmente empezar a pensar en segmentos básicos. ¿Compraron o no compraron? Los que compraron, ¿qué me compraron? ¿Cómo voy a lograr una segunda compra de estos usuarios? Y los que no me compraron pero vinieron aquí y dejaron el dato y todavía no son clientes de Fenicio o no son clientes de Rastio de Carters, ¿cómo voy a lograr que me generen esa primera compra? Son preguntas muy sencillas que muchas veces nos vamos hacia ese primer gráfico que les presenté de creer o pensar que podemos tener el mundo ideal y no caemos en la realidad. Y la realidad tiene que ver con esto, empezar a segmentar a través de reglas básicas de segmentación, categorías de producto, ticket promedio, RFM, recurrencia de compra. Son todas palabras que ustedes están familiarizados y que pensamos que vamos a ir mucho más allá y no empezamos por lo simple. No empezamos por entender que si encontramos un segmento de valor como lo encuentra Rusty en un segmento teen, podríamos impactar directamente con una propuesta de valor específica hacia esos usuarios. Hacia esos usuarios en donde tenemos un doble desafío. ¿Por qué? Porque no solamente queremos venderle al segmento teen, al que tenemos que convencer o a la que tenemos que convencer en este segmento es a la madre o es a su padre. Entonces, fíjense cómo no estamos encontrando solamente un segmento en función de hábitos de consumo, sino que estamos encontrando al mismo tiempo otro tipo de consumidor, en donde la compra directa no es para ellos. Todo esto nos lo va a permitir tener los datos integrados en tiempo real. Pero además de tener los datos integrados en tiempo real, tenemos que poder accionar a través de canales de alta rentabilidad para impactar a ese consumidor. Fíjense cómo seguimos pensando una estrategia que no lleva mucho tiempo, que tiene que ver con entender los momentos en los cuales se encuentra ese consumidor. Y si pudiera dividirlo para ustedes en dos grandes grupos, pensé dos momentos fundamentales. Este primer momento en el cual el usuario nos está descubriendo a través de redes sociales, a través de acciones orgánicas, a través de acciones offline también. Genera un análisis yendo a nuestro sitio, yendo a nuestro punto de venta físico. Ya no hablamos de on y off, hablamos de un digital commerce, hablamos de un usuario en donde nos conoce online, nos convierte offline y luego vuelve a convertir online. Hablamos de impactar con diferentes estímulos a lo largo de todo este camino como consumidores de la marca y ese largo camino hacia la primera conversión. Muchas veces nuestras estrategias están pensadas en lograr esa primera conversión, lograr ROAS, el costo por adquisición. Y yo les pregunto, ¿un desafío más grande no es el de la segunda compra? ¿No es el de generar una experiencia positiva hacia ese consumidor para lograr compras recurrentes en el tiempo? La segunda, la tercera, llegar a fidelizar ese consumidor para incrementar su Customer Lifetime Value. Fíjense cómo tenemos dos momentos fundamentales que muchas veces los tenemos por separado y nos focalizamos únicamente en esa primera conversión, en el presupuesto que tengo mensual para generar clientes nuevos. Esos clientes nuevos, ¿en dónde me compraron? ¿Cuántas veces me compraron? ¿Cuál es su hábito de consumo? Son todas preguntas que tenemos que hacernos para poder tener objetivos
cuantificables y completamente medibles. Cuando nosotros pensamos en objetivos cuantificables y medibles es lo que a cada uno de ustedes cuando van a pedir presupuesto de nuevo les preguntan, ¿no? La pregunta que se hacen todos, ¿cuánto voy a facturar a través de cada una de estas acciones? Y es lo que me preguntan siempre que tengo una reunión y que pensamos estrategias y que nos ponemos a hablar acerca de, ok, hago omnicanalidad, pero ¿cuánto voy a facturar? ¿Cuánto esto me va a representar dentro de la estrategia de marketing global? Solamente vemos a veces estrategias focalizadas en e-commerce y la realidad es que todas las acciones de marketing que hacemos son ventas asistidas dentro de la empresa. Si pudiéramos pensar en un objetivo de facturación o un share que podríamos o que pudiéramos asignar a cada uno de los canales, tiene que ver con esto. Tiene que ver con números que nosotros podamos pensar, tiene que ver con ejercicios cuantificables en cuanto a cada vez que ingresamos o que proponemos internamente dentro de la compañía nuevas herramientas, nuevos canales, nuevas estrategias para poder llegar hacia nuestro consumidor. Vamos a estar trabajando por ejemplo, con canales de alta rentabilidad, aportando entre un 5 y un 15% de la facturación. Y esto lo vamos a ver medido directamente en el e-commerce, pero ¿qué pasa en el punto de venta físico? Recuerden que estábamos armando un plan de acción para una estrategia de omnicanalidad. No podemos dejar de lado esas acciones que empezaron en el punto de venta físico, se traspolaron al online y hoy tenemos una gran base de datos de nuestros consumidores en la cual tenemos que generar rentabilidad. Tenemos que poder entender esos momentos por los cuales los estamos impactando y cuáles van a ser esos canales de impacto. Y cómo voy a cumplir este objetivo cuantificable y medible en términos de facturación, porque eso es lo que todos buscamos en definitiva. Ese chamulla, como decimos en Argentina, de quiero brindarle la mejor experiencia al cliente porque sí. No, quiero brindarle la mejor experiencia al cliente porque quiero que cada vez me compre más, porque no quiero que vaya a comprar en mi competencia, porque quiero que siga comprando los productos de mi marca durante muchísimos años. Y todo tiene que estar ligado a este objetivo de facturación en cuanto a poder entender que el ROAS puede ser de 10 a 20 y la tasa de conversión se puede duplicar o triplicar a través de canales, por ejemplo, como el de email marketing, a través de generar ventas asistidas y la asistencia de ventas que seguramente el equipo de Tony pelee siempre con ustedes en cuanto a, bueno, ¿cuánto te genera de ventas asistidas la pauta que estás invirtiendo? Porque todo lo vemos en una relación directa a la conversión y tiene que ver con comprender que no todo va a convertir en ese primer momento y todas las acciones que generemos van a convertir más adelante también. Por eso, siguiendo con esta estrategia omnicanal, la realidad es que hacer una correcta gestión de datos no tiene precio. No podemos medirla en una rentabilidad porque los datos que vamos a gestionar, que vamos a tomar desde el punto de venta físico, desde el punto de venta online, los vamos a trabajar a través de diferentes canales. Vamos a impactar al consumidor a través de todas las posibilidades de contacto que tengamos con ellos. Y obviamente no tiene precio y es a lo que menos le damos valor. Medimos rentabilidad de cada una de los canales digitales, de las plataformas publicitarias y no medimos el valor de nuestra base de datos, no medimos el valor de utilizar eficientemente estos datos y de segmentar para poder hacerlo. Por eso, la última parte de este timeline de una estrategia omnicanal que vengo a compartir con ustedes tiene que ver con medir el impacto en la experiencia del cliente, que es fundamental y no muchos lo hacen. ¿Por qué? De nuevo, porque creen que no tiene una relación directa en la monetización y la rentabilización. Pero si nosotros generamos una buena experiencia en nuestros clientes y por sobre todas las cosas las medimos, lo voy a mostrar acá, por sobre todas las cosas las medimos, seguramente estemos consiguiendo esas segundas, terceras, cuartas compras y ese incremento del lifetime value en cada uno de nuestros clientes. Fíjense, como volviendo a este lindo caso que tengo para compartirles de Uruguay, medimos la experiencia de la compra de los clientes en cada uno de sus puntos de contacto, de manera offline, de manera online. Poder entender que el usuario de por sí, a no ser que esté enojado, no nos va a contestar.
la encuesta. No nos va a decir que tuvo una experiencia positiva, pero sí podemos generar acciones comerciales para lograr que estos usuarios sí contesten y sí nos den esa información de valor dentro de la compañía. Fíjense cómo podemos no solamente capitalizar datos, sino también poder medir esta experiencia de los usuarios en el sitio. Y la pregunta que me hacen muchas veces es, ¿la gente contesta la encuesta? Fíjense cómo esto es real, es un dato real, el 100% de las personas que se encuestaron terminaron contestando. Obviamente había una acción comercial detrás, el consumidor es altamente necesita que le estemos dando constantemente estímulos comerciales porque sabe el valor que tienen sus datos. ¿Ustedes saben el valor que tienen los datos del cliente? Y por eso les traje un punto de cuánto les va a llevar generar cada una de estas acciones cuando se vayan de este evento y empiecen a crear su estrategia omnicanal. Crear un QR con una captura de datos no les puede llevar más de 15 minutos. Segmentar y pensar segmentos de valor ya los tienen en su cabeza. Es empezar a hacerlo una sola vez. Crear creatividades para generar estas acciones. Si hay un diseñador me va a decir que va a llevar mucho más tiempo, pero en mi cabeza llevan 2 horas. E implementar herramientas de personalización dentro de los sitios no te puede llevar más de media hora. Me despido con esta pregunta de si no tienen 4 horas y 45 minutos para crear hoy una estrategia de omnicanalidad. Así que muchas gracias. Un agradecimiento especial que tenía la foto a Fiore, que me ayudó de Rasti a hacer esta presentación.